diputadas y diputados, a los medios de comunicación y demás personas que nos acompañan. Continuando con las mesas de trabajo del acuerdo aprobado el 19 de octubre del año en curso, damos la más cordial bienvenida al alcalde de Azcapotzalco, el doctor Vidal Llerenas Morales. Bienvenido, alcalde. Me permito solicitar a la diputada secretaria de esta comisión de lectura del formato para las mesas de trabajo. Por favor, diputada Luz. Claro que sí, muy buenos días. Por instrucciones de la presidencia, se procede a la lectura del formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de las alcaldías, el Poder Judicial y los organismos autónomos, todos de la Ciudad de México. Número 1, bienvenida por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Número 2, lectura por parte de la diputada secretaria de la temática de la comparecencia. Número 3, intervención por parte de la persona compareciente para dar respuesta en bloque a las preguntas formuladas con antelación por cada grupo, asociación parlamentaria y por las diputadas y diputados sin partido hasta por 15 minutos. Número 4, la diputada presidenta de la comisión solicitará a la diputada secretaria tome lista de las diputadas y diputados que deseen intervenir. Por cada grupo, asociación parlamentaria y por las diputadas y diputados sin partido, corresponderá exclusivamente una intervención en este apartado y se le concederá el uso de la voz hasta por 5 minutos, tiempo que será estrictamente medido con cronómetro en pantalla, con el fin de que todas las diputadas y diputados puedan participar. El orden de intervención será el siguiente. En primer lugar, diputada o diputado sin partido. Segundo lugar, Partido Verde Ecologista de México. Tercero, Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Cuarto, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Quinto, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sexto, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En séptimo lugar, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Y por último, el Grupo Parlamentario del Partido Morena. Podrán intervenir las diputadas y diputados que no sean integrantes de la comisión, pero como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación parlamentaria. O bien, el turno de las diputadas y diputados sin partido, en caso de ser esta su naturaleza jurídica. Número 5. La persona servidora pública responderá en bloque a los cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados de la asociación, grupos parlamentarios o sin partido, para lo cual contará un tiempo máximo de 10 minutos. La diputada presidenta de la comisión solicitará a la diputada secretaria levante una lista de las diputadas y diputados que deseen hacer uso de su derecho a réplica y le concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos. Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada presidenta de la comisión solicitará a la persona servidora pública responda a las réplicas y dé un mensaje final hasta por 3 minutos. La diputada presidenta de la comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo establecido en el artículo 283, párrafo cuarto del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le exhorta al alcalde de Azcapotzalco, el doctor Vidal Llerenas Morales, a que se conduzca con verdad y guardar a cualquiera de las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, así como a las diputadas y diputados invitados, las atenciones y consideraciones necesarias al cumplimiento de su encomienda en esta mesa de trabajo. En este sentido, se le concede el uso de la palabra al doctor Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco, para dar respuesta al bloque de las preguntas enviadas con antelación por parte de cada grupo y asociación parlamentaria, así como de las diputadas y diputados sin partido, hasta por 15 minutos. Adelante, alcalde. Gracias. ¿Tenemos la presentación? Sí. Tenemos una presentación, no sé si ya la pudimos compartir en el... Sí, ¿verdad? Sí. A ver, la tenemos. Un segundito. Ahí está ya. Esta es la presentación de los proyectos de inversión y programas sociales que, bueno, quisiéramos nosotros poner a consideración de ustedes, poderlos hacer el año que entra. Seguimos, a ver, va. La anterior. La prioridad son, por supuesto, pues mitigar el COVID, poder mejorar la infraestructura de equipamiento de la alcaldía, nuestra principal responsabilidad, y seguir con dar pues continuidad, conclusión a dos proyectos muy importantes para nosotros que hemos planteado desde el principio de la administración, que es el mejoramiento urbano del centro de Azcapotzalco y lo que hemos denominado Vallejo.
Vamos a la siguiente. A ver, ahí está. Sigue. Ahí está. No, creo que no es la que sigue. Sí. Opciones. Luego las prioridades. Ajá. ¿Dónde? Ahí está, ¿verdad? ¿Lo estoy viendo? Ahí está. Bueno, tenemos varios programas que hemos tenido en producción. La primera, bueno, está lo que siempre hemos hecho de alimentación para niños y niñas en los ENDIs. Otra cuestión que hicimos que tiene que ver con COVID, en ese contexto lo hicimos y creemos que debe continuar, son una serie de comedores comunitarios, 9 tenemos en este momento, en el que estamos dando comida completa hasta 900 personas diariamente. Y pues la idea es, en este contexto tan complicado, poder pues proporcionar esta seguridad alimentaria. Esto complementa a otros programas que tiene el gobierno de la ciudad en ese sentido, pero pues la verdad son limitados porque bueno, no estaban pensando en este contexto, que es peculiar y que va a continuar al año. Entonces la idea es continuar con nuestros 9 comedores comunitarios. Ahí están. Además, le hemos hecho un esquema en el que quien provee la comida son fondas, son restaurantes del propio Azcapotzalco. Entonces tenemos pues una economía que circula, es decir, personas que están recibiendo el apoyo alimentario provistas por restaurantes, por fondas de la alcaldía, lo cual también mejora la calidad del sabor de la comida que tiene, ¿no? Bueno, seguir los programas que tenemos en actividades culturales, actividades recreativas. Pasamos a la que sigue. Va. Los programas que tenemos de apoyo a comunidad LGTB+, que es importante para nosotros, hemos trabajado con ellos en varios aspectos, en la pandemia, antes de la pandemia, y con apoyos especiales para atender pues, el tema de no discriminación y la problemática particular de esta comunidad. Nos interesa mucho el tema de promoción de derechos sexuales y reproductivos, especialmente el tema de prevención de embarazo adolescente. Hemos hecho campañas permanentes con distintas organizaciones con la idea de pues, proporcionar pues, los métodos anticonceptivos y la información adecuada, ¿no? Este es el Festival Azcapo Diversa que tuvimos bastante éxito. Trabajamos con las mujeres en temas de empoderamiento para que tengan capacitación, autoempleo. Lo trabajamos antes, lo trabajamos en la pandemia. Es un programa que ha gustado mucho, que tiene buenos efectos. Estamos también en el tema de una ruta de igualdad y de no violencia, con distintas acciones de capacitación, de primer contacto, de módulos de apoyo, de trabajar todos los días, además, en los comités de seguridad pública, en el que estamos pidiendo toda la información que exista de violencia contra las mujeres. Eso no sucede en todos los comités, además de un fondo que tenemos de FOSEC que nos va a dar un panorama mucho más claro de lo que está sucediendo en el sistema. Es un tema que preocupa. Seguimos operando la Casa de Emergencias, una de las pocas alcaldías que lo tiene. Es un espacio emergente, pues, en un primer momento. Talleres de autodefensa han sido interesantes también, con un enfoque de empoderamiento. El subsidio para interrupción legal del embarazo, especialmente en este contexto de COVID, donde hemos encontrado que sí hay mujeres que no quieren ir al hospital necesariamente. Entonces, con una organización se ha podido canalizar. Parte de nuestro apoyo emergente en tema de COVID fue a 1,250 mujeres que tienen un negocio en Azcapotzalco, son negocios formales. Entonces, enfocamos los esfuerzos de reactivación económica también. Les ponemos a consideración un programa que se llama Iguales, en donde hemos hecho un ejercicio de transversalizar todas las políticas de la alcaldía con un enfoque de género, un enfoque de género y de derechos humanos. Entonces, cada eje de nuestra política pública, cada objetivo de política pública tiene una especificación de transversalización. Queremos superar el tema solo del presupuesto de género para llevar a toda la política pública a un esquema de transversalización. Ahí será interesante ver si le pueden echar un ojo. Estamos también con un programa
de capacitación a jóvenes que van a entrar a la preparatoria. Ahora lo hicimos con una forma no presencial en este momento, y para impulsar iniciativas juveniles. Está bueno, hay un apoyo permanente a personas con alguna discapacidad que dedican su vida a eso, más allá además de los apoyos que siempre se dan pues en especie. Este apoyo a cuidadores y cuidadoras es un programa interesante. Son personas que todavía no pueden recibir un apoyo de adulto mayor, pero que dedican todo el tiempo a esto, ¿no? Entregamos los vales de Mercomuna, que es interesante porque solamente pudieron ser cobrados en negocios del propio Azcapotzalco, ¿no? En pequeñas tiendas, cremerías, pequeños supermercados. La verdad es que fue una muy buena experiencia. Yo creo que hacia futuro habría que pensar más la ciudad cómo podemos dar este tipo de esquemas, en donde los vales que sirven para todo tipo de personas de población vulnerable, usamos básicamente este padrón de Liconza, pero también, como nos sobraron algunos, pudimos entrar a otros sectores de la población y todos gastaron ese dinero en los negocios de Azcapotzalco. Hemos entrado a un programa muy amplio de apoyo a unidades habitacionales con un gran esfuerzo que reconocemos de la PROSOC, que ha entrado de manera muy amplia a Azcapotzalco, pero nosotros también entramos con intervenciones como esta en el Parián del Rosario y en Palomares, y también complementando los recursos de PROSOC. Eso nos ha permitido entrar a algo así como al 20% de las viviendas solo en la parte de Rosario, que es una unidad muy grande. La idea es hacia final de intervención poder alcanzar algo así como el 50% en algún tipo de intervención, cuando sí había sido escaso el apoyo histórico de PROSOC en esta zona de la Ciudad de México. Sí. Bueno, el programa de cuidadoras tiene, en cuanto a las preguntas, ¿no?, que nos habían dicho, el programa Cuidadoras y Cuidadoras son personas de entre 50 y 77 años, es decir, antes que ya reciban el apoyo de adulto mayor, son 700 personas, se les da 4 administraciones de 1,500 pesos, el monto presupuestal es 4,200. La idea es apoyar a personas que todavía no tienen el adulto mayor y que se dedican básicamente al cuidado familiar. Sí, no me congelé, ¿verdad? Ahí estoy, ¿verdad? Sí, seguimos bien. Que los veo congelados a los demás. Sí, estamos transmitiendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, es correcto, Vida. Sí, se ve. Sí, alcalde, estamos escuchándolo, va todo bien. Perfecto. Como vi como que se congelaban ahí. Entonces, esa es la pregunta del programa de apoyo a cuidadoras y cuidadoras. Tenemos una casa de emergencia de mujeres en un lugar con un domicilio que no se da a conocer. Gastamos 400,000 pesos en el ejercicio fiscal. Tenemos insumos y vigilancia y la posibilidad de que las mujeres estén más o menos hasta 5 días. Después de 5 días, es una casa, digamos, temporal, literalmente de emergencia. Después se canalizan a refugios temporales o las propias mujeres consideran que ya no están en peligro, pueden regresar a su casa porque ya se detuvo al agresor o porque están en casa de otro familiar. El programa de interrupción legal de embarazo es importante para cumplir un derecho constitucional que tienen las mujeres de la Ciudad de México. Sí, de acuerdo con CONAPO, sí hay problemas en cuanto a anticoncepción en el tema de la pandemia y nos interesa mucho que este derecho se cumpla en las mejores condiciones. Sí, sería bueno pensar en el tema de proporcionar opciones de internet o dispositivos electrónicos a niños y a niñas. Tenemos bibliotecas y centros de desarrollo comunitario que cuentan con computadora y con internet. Sin embargo, pues también tenemos la restricción de ese uso. Es decir, si los llamamos a los centros, pues también podríamos tener, supongo, problemas de que se puedan generar infecciones. Vamos a buscar esto hacia el año que entra, qué opciones habría, pero sí es importante considerarlo, dado que es muy probable que el primer semestre, al menos del próximo año, pues continúe la educación a distancia, ¿no?
El trabajo de Prepa para Todos, el programa de Prepa para Todos, sí se hizo de manera remota, con algunas asesorías presenciales en algún momento, y pues la idea es que los muchachos continúen presentando sus exámenes, esto continúa, entonces pues este es un programa importante para ellos, ¿no? Hay una pregunta ahí del país que dice que se reducieron los recursos, en realidad se reasignaron a otro capítulo, digamos, fueron reorientados y la alcaldía se redujeron en 37 millones, pero se incrementaron en otros dos rubros, en 8.6 y en 7.8 a otros dos rubros de gasto, que nos llevó a que todos los recursos del país de la alcaldía se gastaran y estuvieran asignados. El fondo de aportaciones sí tiene unas reglas de operación, claramente, ¿no? Sí hay reglas de operación que maneja la ciudad. También decía que había una reducción de programas sociales, en realidad no, hubo una reorientación, hubo más gasto en programas sociales, algunos se redujeron porque ya no había condiciones de ejercicio por el tema de COVID y se reasignaron justo a estos programas como Mercomuna o los de apoyo a mujeres empresarias. Es decir, el 4,000 no se redujo, sino que se incrementó. Lo que pasa es que hubo una reducción y luego hubo también un incremento. Sí contamos con una nutrióloga certificada de planta en los centros de desarrollo infantil, de los CENDIS. Siempre ahí se puede mejorar, pero sí tenemos asesoría que nos permita pues tratar de tener la alimentación en mejores condiciones, ¿no? Nosotros invertimos en unidades habitacionales, nosotros 6 millones de pesos. Esto se sumó a lo que hizo la PROSOC. Esto nos ayudó a 1,880 viviendas y 30 locales en unidades como Madero, Miguel Hidalgo, Xochinahuac, Ferrería y El Rosario. Hay una inversión fuerte en unidades habitacionales, además de la rehabilitación y recuperación de espacios en El Rosario, en Palomares y en el Parián, ¿no? Más o menos tenemos como el 19% de los edificios de El Rosario con algún tipo de intervención. Lo del 4,000 que se redujo corresponde al presupuesto participativo. Es la reducción que hubo en el capítulo 4,000, es la reducción que condujo la Secretaría de Finanzas, que se realizó de manera conjunta con la Secretaría de Finanzas para reducir el presupuesto participativo, por eso hay una reducción del 4,000. Hay una inversión importante en la zona industrial de Vallejo, tanto por parte del gobierno de la ciudad como parte nuestra también, en distintos aspectos. Se ha enviado ya, la jefa de gobierno envió a su soberanía, esta soberanía, el proyecto de plan parcial. Habría que decir que en todas las colonias se realizaron consultas presenciales con los vecinos, se realizó una serie de consultas remotas con otro tipo de actores de la zona industrial. Hubo un proceso formal de consulta, también normado, y que se publicó en la Gaceta, y todo se realizó conforme a este proceso. Hubo un proceso de consulta pública del plan parcial de acuerdo a la normatividad, e insisto, en manera física, en el caso de las colonias, se abrió un portal electrónico en la página de internet de la alcaldía, que es Azcapotzalco, y ahí hay una parte del programa Vallejo. Se recibieron 127 comentarios, opiniones y propuestas, y habría que decir que en la versión que se envía al Congreso de la Ciudad, buena parte de estas, pues de estos comentarios, opiniones, sí se utilizaron para hacer cambios importantes. Se instaló un módulo informativo en la Dirección General de Planeación y Desarrollo. Se realizaron 9 audiencias públicas presenciales con vecinos de las colonias, además de distintos actores en reuniones virtuales, de acuerdo también a la regulación del propio gobierno de la ciudad. Se recibieron 13 documentos con propuestas, e insisto, lo que se envía al Congreso por parte de la jefa de gobierno incluye alguna parte de estas propuestas.
¿Por qué hay una reducción de 22 millones? Es el proceso participativo. Sí, es la reducción del capítulo 4000. Es la reducción del presupuesto participativo que no se realizó este año, sino que se realizará el próximo año, ¿no? Y creo que con esto damos cumplimiento a las preguntas que ustedes nos hicieron el favor de hacernos llegar. Y pues básicamente ese es nuestro planteamiento, ¿no? Lo que queremos hacer el próximo año para consolidar Vallejo, para consolidar el centro de Azcapotzalco, para continuar con el COVID y para continuar otros programas que nos interesan mucho, como el fortalecer la infraestructura ciclista de Azcapotzalco, ¿no? Eso es básicamente nuestro planteamiento. Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes para las preguntas y comentarios. Muchas gracias, alcalde. Esta presidencia solicita a la diputada secretaria sírvase registrar a las y los diputados que participarán en la segunda ronda de preguntas de conformidad al orden establecido en nuestro acuerdo. Por favor, diputada secretaria. Sí, a continuación se dará lectura a las diputadas y diputados que hablarán por su partido o asociación parlamentaria. Por el diputado sin partido, la diputada la diputada Leonor Gómez Otegui. Por la asociación parlamentaria Encuentro Social, el diputado Fernando Aboitis. Por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Sarmiento. Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Hugo Lobo. Por el Partido Acción Nacional, la diputada Margarita Saldaña, y por el Partido Morena, el diputado Emanuel Vargas Bernal. Cumplirá su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Damos el uso de la palabra. Presidenta, Sí. Perdón la interrupción. Quisiera ver si hay posibilidades que me incorpore, por favor, a la lista de participantes. Claro que sí, con mucho gusto, diputado Ernesto. Lo incorporamos. Damos el uso de la palabra ahora a la diputada Leonor Gómez Otegui para que realice su segunda ronda de preguntas. Muchas gracias, diputada presidenta. Doctor Vidal Llanenas Morales, sea usted bienvenido a esta mesa de trabajo. Las finanzas públicas de la Ciudad de México se encuentran en una de las etapas más críticas. La aparición y la propagación del COVID-19 ha dejado un impacto severo en la hacienda y el gasto público de nuestra ciudad. La emergencia sanitaria ha provocado una disminución de los ingresos de más de 14,000 millones de pesos y ha obligado a la reducción del gasto público y a la reasignación de recursos hacia rubros y áreas en materia de salud, desarrollo social, apoyos sociales, entre otros. Por su experiencia, señor alcalde, usted conoce muy bien que la administración y la ejecución del presupuesto público requiere de un manejo responsable y una asignación eficaz y solidaria hacia los segmentos más sensibles de la población. Pero en tiempos de crisis no hay recursos que alcancen y eso implica un gran reto. Las alcaldías no solo han tenido que lidiar con los ajustes presupuestales originados por la pandemia, sino que han enfrentado las secuelas derivadas del confinamiento, como son el crecimiento de la inseguridad, el aumento de la violencia intrafamiliar, un incremento de la atención de urgencias médicas y una población sensible y cada día más demandante. Sabemos de la dificultad que ha representado para la alcaldía el salvaguardar la salud de cientos de servidores públicos y trabajadores de base, limitando su presencia física y al mismo tiempo tratar de mantener la operación sustancial y atender las demandas urgentes de la ciudadanía. Son momentos en los cuales se ha tenido que redoblar esfuerzos y trabajar horas extras para las áreas de gobierno, seguridad, de desarrollo social, panteones y crematorios, entre otros. Con el recorte de 157 millones de pesos es significativo que las partidas afectadas se hayan enfocado a las partidas de materiales y suministros y servicios generales. Esta situación que vivimos ha agravado la problemática del desempleo, la pobreza, la carencia de alimento y la precariedad en la salud. Dentro de todo esto, es justo hacer un reconocimiento a su gestión cuando se ha privilegiado la política social y el compromiso hacia las mujeres y las familias.
Asimismo, es importante destacar que la emergencia sanitaria no ha detenido las obras de inversión e infraestructura de la demarcación. Entre estas destacan la etapa final de las obras de rehabilitación del Centro Histórico de Azcapotzalco, la intervención y la inversión en la unidad habitacional El Rosario y el proyecto de la planta de transferencia y selección de Vallejo, que es una inversión que no solo generará empleos e inversiones adicionales, sino que representa un cambio radical en el entorno de varias colonias de Azcapotzalco, para convertir la vieja planta en un área verde deportiva con más de 17,000 metros cuadrados. Entre lo que tengo que reconocerle, señor alcalde, es la atención que le ha puesto a los temas de violencia contra las mujeres y las acciones en materia de género, destacando el programa de empoderamiento Mujeres Azcapotzalco, Ruta para la Igualdad y No Violencia y talleres de autoempleo, taller de autodefensa para mujeres, entre otros. Son acciones que sin duda contribuyen a erradicar el entorno de violencia y exclusión contra las mujeres y que no se puede seguir tolerando de ninguna manera. Ya me contestó algunas de las preguntas que le formulé con anterioridad, como es del tema de mujeres. En el tema del refugio que tienen en Azcapotzalco, en donde se atienden los casos de mujeres violentadas y se tiene ahí a los hijos de estas mujeres entre 4 y 5 días, que además en el reporte que nos envió dice que diariamente se atienden entre 4 y 6 casos de violencia. A mí me gustaría preguntarle si para el 2021 ustedes proyectan una inversión de 1 millón de pesos para esta casa, y quisiera preguntarle si se tiene proyectado emplear un número más grande de refugios de este tipo dentro de la demarcación. Vemos con mucho interés la implementación del programa especial Iguales, que busca garantizar una efectiva igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, llamando la atención el propósito de lograr el empoderamiento económico y la autonomía de las mujeres. ¿Nos podría detallar algunas de estas vertientes y la proyección de recursos que se asignarán? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Sí, hay que dar respuesta en este momento. ¿El formato implica dar respuesta? No, son bloque, todas bloque. las preguntas y al final el bloque Perfecto. y respuesta a todas. Muchas gracias. Entonces ahora damos el uso de la palabra al diputado Fernández Aboitiz por la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta. Alcalde, pues antes que nada reconocer su trabajo, pues nos conocemos desde hace muchísimos años, de que es un funcionario público no solo honesto, sino capaz. Y solo pues tenemos un tema de divergencia, que es el asunto de cómo tratar la violencia en el hogar. Nos encantaría que más que dedicar recursos a la interrupción legal del embarazo, pues se dedicaran a la prevención en los jóvenes, a la concientización, a tener un trabajo mucho más cercano con las familias a través de los consultorios que cuenta la delegación, los centros sociales, pues para tratar de prevenir el tener que llegar a esto. Si bien es un derecho constitucional, pues siempre deja heridas, ¿no? Terribles en las personas que lo hacen. Simplemente es una opinión diversa a la de usted. Ojalá la pueda tomar en cuenta. Es cuanto. Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra a la diputada Lilia Sarmiento del Partido del Trabajo. Me parece que no la veo conectada. Sí, diputada, aquí estoy. Listo. Adelante, diputada Lilia. Gracias, diputada presidenta. Con su venia. Muy buenas tardes y un saludo afectuoso a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, así como a las personas servidoras públicas de la Alcaldía Azcapotzalco y a todos los que nos siguen en esta transmisión a través de las redes sociales. Saludo con mucho aprecio y reconocimiento al doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, quien acuda a esta representación popular en el marco del proceso de análisis y aprobación del paquete económico 2021.
A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, realizaré el posicionamiento correspondiente. Para la Ciudad de México resulta de gran trascendencia que estas mesas de trabajo se lleven a cabo en un marco de transparencia y pleno respeto a la división de poderes. Las presentes reuniones nos permiten realizar un análisis del estado que guardan las administraciones de cada una de las alcaldías en materia de presupuesto y estar en posibilidades de conocer las prioridades para el próximo ejercicio fiscal. Actualmente, nos encontramos en una situación inédita en todos los aspectos de la vida pública y privada, como representantes populares o como ciudadanos. Estamos dando la batalla contra el virus SARS-CoV-2. Una forma de cuidarnos es mantenernos en casa, motivo por el cual se ordenó la suspensión de clases presenciales el 23 de marzo pasado, dando inicio al programa Aprende en Casa 1 y 2, hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es fundamental la continuación del servicio educativo, ya que la educación constituye el eje central del proyecto político nacional y ahora, frente al escenario complejo en el que vivimos, debemos garantizar el derecho humano y constitucional de la niñez y la adolescencia de recibir educación. La emergencia sanitaria, como hemos referido en repetidas ocasiones, evidenció el resultado de décadas de políticas neoliberales que generaron una sociedad desigual, sin un acceso equitativo a sus derechos. Motivo por el cual, de manera muy lamentable, no todas las niñas y niños y adolescentes pueden tener a la mano un equipo de cómputo o internet para continuar sus estudios en esta etapa de confinamiento. En este sentido, centraré mis cuestionamientos. Respecto a los programas sociales previstos para el año 2021, en el apartado Prepa para Todos, las asesorías se realizaban en años anteriores de manera presencial. Dígame, doctor Vidal Llerenas, la pregunta es, ¿la programación contempla la implementación de dicha acción de manera remota? Y otra pregunta, ¿cómo puede apoyar la alcaldía a su digno cargo a quienes desean tomar las asesorías, pero que no cuentan con un equipo de cómputo o internet? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra al diputado Ernesto Alarcón por el Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado Ernesto. Tiene apagado su micrófono. Sí, ya, gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Alcalde Vidal Llerenas, sea usted bienvenido a este nuevo formato digital de la mesa de trabajo. Seré breve, alcalde. Dentro del informe presupuestal del ejercicio 2020, vemos que desgraciadamente diversos programas sociales y obras públicas tuvieron que ser canceladas por la disminución presupuestal que sufrió la alcaldía a causa de la pandemia que hoy en día estamos viviendo. Es entendible el direccionamiento del presupuesto a nivel ciudad para atender la emergencia. Pero esto comprometió las metas presupuestales por la alcaldía. En ese sentido, preguntarle que observamos que plantea un aumento de 1,000 millones de pesos para 2021. En este sentido, la pregunta es, ¿plantea recuperar y ejecutar en el próximo año los programas sociales y obras suspendidas para el próximo año? Y segundo término, en el rubro de ayudas sociales referente a programas y líneas de acción en materia de igualdad de género, observamos que solicita 250 millones de pesos para programas como empoderamiento de mujeres Azcapotzalco, ruta para la igualdad y la no violencia, casa de emergencia a mujeres víctimas de violencia por razones de género, entre otros. Primero, reconocer por esa iniciativa la atención prioritaria de esta problemática social
pero quisiera ver si nos puede profundizar en la utilización de estos 250 millones de pesos. Por su atención, muchas gracias. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo por el Partido de la Revolución Democrática. Adelante, por favor. Gracias, diputada presidenta. Muy buena tarde, compañeras, compañeros diputados. Por supuesto, saludo con gusto al alcalde de Azcapotzalco, doctor Vidal Llerenas, quien también tenemos el gusto de saludar y conocer y compartir muchos espacios desde hace varios años. Y por supuesto que yo más bien le preguntaría, evidentemente, pues el golpe, ya para qué le pregunto en el tema de los 10 millones que se perdieron de los fondos del país, prácticamente el 25% de sus 8 proyectos que nos dice que tuvo que cancelar en este año. Y yo creo que todo eso es consecuencia, porque a él le tocó, como subsecretario de egresos, que hizo un trabajo destacado y parte de los precursores del Fondo de Capitalidad, pues seguramente debe ver con gran preocupación y tristeza de los recursos que se ha llevado la Federación de la Ciudad. Recuerda, pues evidentemente había un buen equilibrio en el tema de los ingresos, y ahora, con mucho tacto político, dice que se reorientó el gasto de FAIS y de obra pública. En realidad no los quitaron, y yo le preguntaría si esto es consecuencia de la decisión de la ciudad de no pelear el Fondo de Capitalidad, de no pelear el Fondo Metropolitano, de mandarle los recursos de los programas sociales a la Federación. Sé que es una pregunta difícil, alcalde, para usted, pero pues ¿cómo evitar que los impactos sigan siendo para los vecinos de Azcapotzalco, que usted atinadamente conduce, pero pues le están quitando dinero? Ahora veo, y mi pregunta 2 sería, bueno, primero, más allá que me diga que, bueno, evidentemente por la pandemia hubo menores ingresos, pero pegarle casi al 10% de las alcaldías se me hace un exceso. Y todo por no haber defendido lo que usted defendió hace muchos años y que logró para esta capital. Y en el otro sentido, y me da mucho gusto ver que un conocedor de las finanzas de la ciudad, pues ve que hay posibilidades de pensar que se pueden llegar 747 millones de pesos para su alcaldía el próximo año. Qué bueno que hay mucho optimismo y mucha expectativa. Si nos los dice usted, eso nos hace ver que las cosas pudieran ser importantes para la capital. Pero preguntarle, bueno, ¿de dónde se piensa que puede haber esa condición? Y por supuesto, solamente precisarle, creo que se va a hacer un buen gasto por su parte en el presupuesto, y seguramente mandarnos ya un detalle más puntual de los prácticamente 500 millones de pesos que se gastan y que proyecta usted. Me gusta porque ya no es inercial su presupuesto como todos los demás alcaldes, que prácticamente es un copy-paste más 4%, sino verdaderamente se hace una programación y planteamiento claro que se mete más a capítulo 6,000, aunque también 4,000. Y ahí mi otra pregunta, pasa de 100 millones a 150 millones más, esto es 250 millones, y mi pregunta es, ¿se tiene pensado continuar con el tema Mercomuna? Porque me brinca que en muchos otros programas se bajaron, pero nos dice que una vez que se atendió todo el padrón de Liconza, se fueron más allá, y hemos visto en muchas alcaldías que ese más allá, pues como hay pocas reglas de operación, pues sirve mucho, y en un año electoral pues genera suspicacias. Ahí mi pregunta es si se está pensando en Mercomuna, esos 150% más de capítulo 4,000. Nuevamente un gusto saludarle, alcalde. Gracias. Gracias, diputado. Ahora damos el uso de la palabra a la diputada Margarita Saldaña por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias, diputada Guadalupe Morales. Muy buenos, ya son tardes, muy buenas tardes, alcalde. Qué gusto tenerlo por acá en el Zoom del Congreso. Nos ha estado usted mencionando, bueno, se ha mencionado mucho y precisamente ayer ingresó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de la jefa de gobierno sobre la transformación y todos los cambios que se están pensando realizar en la zona industrial de Vallejo. Es algo que, bueno, desde hace muchos años se veía la necesidad de una actualización, de una remodelación y de actividades de servicios públicos, obras públicas que ayuden a que la zona verdaderamente
pueda dar los frutos que tiene la capacidad de dar, pues es uno de los espacios industriales más importantes de todo el país, no solo por la dimensión, sino por su cercanía con el puerto seco de Pantaco y algunas otras cuestiones interesantes. Yo le envié algunas de las preguntas que me gustaría escuchar sus respuestas. ¿En qué porcentaje de avance se encuentra el programa de desarrollo para la reactivación de la zona industrial de Vallejo? Bueno, vemos que ya nos enviaron la iniciativa para el cambio de uso de suelo, en lugar de que además de enfrentar un problema serio de inseguridad pública, por su magnitud y relevancia, sería deseable contar con mecanismos que garanticen tomar en cuenta para la ejecución del proyecto la opinión y el involucramiento directo de los vecinos y las empresas que tienen su domicilio en diversas colonias que la integran. En este sentido, bueno, pues está muy cerca de ahí la Industrial Vallejo, Ferrería, Las Salinas, Santa Cruz de las Salinas, Coltongo, Barrio Huautla de las Salinas, Barrio Coltongo, Pueblo de San Andrés de las Salinas, así como la estación de Pantaco. A mí me interesaría saber qué tanto han estado participando ellos en esta reactivación. Sé que son muy activos, posiblemente sí han sido tomados en cuenta, sobre todo los industriales de Vallejo, pero qué tanto también la ciudadanía que habita ahí, porque últimamente se han hecho ahí desarrollos inmobiliarios y creo que sí vale la pena mucho tener la certeza de qué es lo que se va a hacer, dada la zona de fallas que hay en las placas tectónicas. Sabemos que hay hundimientos. Ayer mismo nuestra compañera diputada Ana Cristina hacía el reporte de los hundimientos, que son antiguos, no es algo nuevo. Desde la primera vez que tuve la oportunidad de ser diputada y antes estamos reportando eso y nunca se ha hecho nada por arreglar, por ejemplo, la unidad Pantaco, o la unidad del Hawái, o la unidad Jardines de Vallejo, en fin, siguen con sus hundimientos, con sus grietas en las paredes, con sus todos los problemas de toda la vida. O sea, ¿qué tanto están integrados que verdaderamente se puede mejorar? ¿Y qué tanto la densidad poblacional en un momento determinado para que no los futuros desarrollos de vivienda que se tengan en el lugar acaben con los mismos problemas que hoy tienen las actuales viviendas desde hace muchísimos años? ¿Qué medidas se han tomado para coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública para disminuir la inseguridad pública en dicha zona? Sabemos perfectamente que la inseguridad está muy fuerte en todo el territorio de la Ciudad de México, pero ahí en especial por las noches se recrudece. ¿Y qué tanto hay una buena coordinación para que esto disminuya? ¿Y cuál es la estrategia para incluir, como ya lo decía yo, la participación vecinal en el programa de desarrollo para la reactivación de la zona industrial? No hay que olvidarnos, son varias colonias que están ahí insertadas en la zona industrial de Vallejo, que no pueden quedar aisladas, deben de ser integradas perfectamente, porque si no, al final vamos a tener un problema muy parecido al que se tiene con el puerto seco intermodal de Pantaco y la unidad Cuitlagua y la unidad ferrocarrileros, en donde primero nace el puerto, después nacen las unidades habitacionales y después parece que las unidades habitacionales quieren desplazar al puerto, cuando el puerto al final del día pues es una forma de desarrollo económico y que le dio trabajo a la gente, que le sigue dando trabajo y que finalmente pues tenemos que aprender a convivir con ellos, especialmente con toda esta problemática que se tiene de los trailers. A mí me gustaría saber cómo se está trabajando y de qué manera se va a calcular el presupuesto en estos sentidos, ¿no? Principalmente, si hay un presupuesto de consulta, si hay, cómo se ha trabajado en este sentido. Me gustaría mucho saber. Es principalmente la pregunta que tengo ahorita, porque, bueno, son 5 minutos, diputada Lupita. Bueno, todavía me alcanza para hacer una más. Tenemos una orquesta sinfónica en Azcapotzalco y en el presupuesto del año pasado se había contemplado que se iban a hacer presentaciones de esta orquesta, bueno, pues por toda la alcaldía de Azcapotzalco. Finalmente, pues por el problema de la pandemia que estamos viviendo, al parecer esto ya no fue posible y se canceló. A mí me gustaría saber si a esta orquesta se le ha seguido apoyando
y de qué manera se podría utilizar los medios electrónicos en un momento determinado para que pudieran seguir funcionando de alguna forma el trabajo de esta orquesta y que no, pues por estas circunstancias se acabe olvidando y sacando en un momento determinado inclusive del presupuesto anual para el siguiente año, ¿no? Saber cómo se aplicó en esta ocasión y cómo se podría seguir aplicando para el siguiente año. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ahora damos el uso de la palabra al diputado Emanuel Vargas por el Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Alcalde, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Me parece que esta mesa es importante recalcar la intervención que usted ha tenido en el Parián, en Plaza Palomares, que es totalmente un cambio visual para la gente, que trae mucha más percepción de seguridad en esta colonia que es el Rosario, que es una unidad habitacional la más grande de América Latina. También reconocer que el acierto en el programa Cuidadores, que en el contexto de la pandemia pues ha apoyado a muchas personas que están faltas de empleo. De igual manera, el apoyo al cumplimiento del derecho a decidir por parte de las mujeres y promover el acceso a la interrupción legal del embarazo, que también debe ir de la mano con una campaña de prevención del mismo. Pues las preguntas serían las siguientes. En cuanto a seguridad, sabemos de lo ocurrido en el Barquito y de lo que ocurrió el 2 de octubre en la Colonia Providencia, que fue un ataque a una chelería, y quisiera saber qué acciones administrativas y jurídicas ha emprendido la alcaldía para detener el funcionamiento de bares clandestinos y chelerías que ponen en riesgo a la población de Azcapotzalco. Saber si se proyecta en su plan de trabajo algún esquema de combate a la proliferación de estos giros. En cuanto a la parte de Azcapotzalco Centro, quisiera saber qué porcentaje de la obra, cuándo concluye el proyecto de remodelación, qué porcentaje de avance, claro, cuáles serán los principales beneficios de este proyecto, si se prevén más acciones adicionales para el rescate del centro de Azcapotzalco y si ha tenido alguna variación el costo de la obra. ¿Cuál fue la variación de comerciantes en el padrón después de la implementación del Paseo de las Hormigas y qué porcentaje de este padrón tiene domicilio en Azcapotzalco? Me gustaría también saber en qué consiste la estrategia de impulso a la movilidad ciclista y cómo se ha logrado la coordinación entre autoridades, tanto locales como en el ámbito metropolitano. ¿Cuántas mesas de trabajo se han instalado con las y los vecinos por donde pasan las ciclovías? Me interesa también saber cuáles son los beneficios que se esperan del proyecto de rehabilitación de Vallejo y si es que ya tenemos acuerdos con empresarios para que se beneficie a la población de Azcapotzalco, esto en cuanto a la mejor planilla de empleados que pueda tenerse en mancuerna con la alcaldía de Azcapotzalco en algunas ferias del empleo. Y pues, ¿qué medidas ha tomado la alcaldía, esto en el tema del COVID, para la protección de su personal de base? Y si estos cuentan con las medidas mínimas de protección contra el COVID-19. Alcalde, nuevamente un gusto tenerlo aquí y esperamos sus respuestas. Gracias. Gracias, diputado Emanuel. Concluidas las intervenciones y preguntas de las diputadas y diputados, me permito ceder el uso de la palabra a nuestro alcalde, el doctor Vidal Llerenas Morales, para que nos pueda responder en bloque los planteamientos realizados por mis compañeras y compañeros hasta por 10 minutos. Adelante, alcalde, por favor. Bueno, la primera pregunta, o destacar algo que va a ser muy interesante en Azcapotzalco, que justo la inversión que está haciendo la Ciudad de México en la nueva planta de procesamiento de residuos, que además va a permitir que la ciudad pueda reciclar muchísimo más y generar además inversiones en cuanto a industria de reciclaje en la Ciudad de México, va a permitir liberar 12,000 metros cuadrados de la colonia del gas. Esto nos va a llevar, pues, será parte del programa de parques de la Ciudad de México y pues será uno de los parques céntricos más importantes de la ciudad. Esto realmente va a revolucionar esa zona de la ciudad, una zona que ha ganado densidad poblacional por
construcciones de edificios en los últimos años. Ese es el estado actual de lo que es la planta de reciclamiento con el gas. Es una colonia donde hay muy poca posibilidad de convivencia, justo la gente de los edificios no sale, pero esto nos va a permitir tener un enorme parque en la Ciudad de México. Es una gran noticia para la gente de la ciudad y es una gran noticia para la gente de Azcapotzalco, el parque de la colonia del gas. Y esto es parte del proyecto de Vallejo, porque en realidad así es como se está proyectando que pudiera quedar un ejemplo de otro parque del programa de Sembrando Parques de la jefa de gobierno, y pues eso es algo que tenemos proyectado hacia el año que entra en Azcapotzalco. En buena medida, claro, la ciudad tendrá aquí que ayudarnos, pero es parte del proyecto de Vallejo porque justo es resultado de que se va a poder cambiar la planta de procesamiento hacia Vallejo, ¿no? Más refugios, el refugio que tenemos es suficiente, porque es un refugio temporal, es un refugio de 3, 4, 5 días máximo, que permite a una mujer que está haciendo una denuncia, que está en ese momento en alto riesgo, poderla estar ahí, puede estar ahí también su familia, están sus hijos, y podemos después reorientar a otro lado. Vienen, además de distintas alcaldías, está relacionado con el Centro de Justicia para las Mujeres que tenemos en Azcapotzalco, y en este momento está bien, no se requiere otra más, sí se requiere pues seguir teniendo mobiliario, un vehículo, una serie de mejoras que podemos tener en la casa, ¿no? Bueno, el tema, lo que pasa es que nunca es suficiente la prevención en tema de salud sexual y reproductiva, por eso existe la interrupción legal del embarazo de la sociedad, y sí se percibe que en este momento de confinamiento es más complicado ejercer estos derechos sexuales y reproductivos, y la verdad es que ha sido muy exitoso esta alternativa que estamos teniendo a la mujer. La sociedad ha sido muy exitosa en el tema de prevención, en el tema de interrupción legal del embarazo. Sí habría que buscarle el tema de cómo ayudar a niñas, a niños, a jóvenes que están estudiando. Es evidente que vamos a tener otro semestre al menos, ¿no?, de confinamiento. Nos funcionó bien este sistema remoto de capacitación para el examen de la prepa. Lo habíamos desarrollado con anterioridad, porque lo que nos dimos cuenta es que podíamos dar pocos cursos. Entonces el sistema remoto nos ayuda, podemos seguir trabajando en eso. La gente tiene acceso pues a teléfono, a algunas cosas, incluso a internet. Habría que buscar cómo podemos proporcionar sí a grupos muy específicos y también estas nuevas herramientas, porque pues nos viene al menos otro semestre en ese sentido, ¿no? El incremento del 4,000 sí tiene que ver con qué va a pasar el presupuesto participativo de este año, ¿no? Pues ayer nos mandaron los techos la Secretaría de Finanzas, y pues más o menos hay una reducción de 250 millones de pesos en el caso de Azcapotzalco, que bueno, sí habría hay que platicar, ¿no? Pero eso es más o menos, de ayer como a las 10 de la noche. Vamos a entrar ya entonces al proceso de elaboración del presupuesto de la alcaldía con la colaboración de los y las concejales, pero eso es la situación. El país no nos lo redujo, el país no lo dejaron igual, porque es una aportación, no se puede reducir, pero sí hubo una reducción pues en el presupuesto de la alcaldía como de otras. Estamos viendo, y parece que sí se va a concretar, que todavía en el Fondo Metropolitano estaba el tema de la ciclovía metropolitana, que iría del periférico al Metro Camarones. Parece que esto se va a concretar. También habrá un apoyo en torno a la estación del Metro Fortuna, que va a ser una de las estaciones del tren que va a llegar al nuevo aeropuerto. Ahí también va a haber apoyo federal en ese sentido, ¿no? Bueno, hicimos el plan, sí tuvo un proceso formal con la participación, incluso en el área de mayor, donde realmente hay vecinos, o hay una mayor cantidad de vecinos. Ahí se propuso que no hubieran cambios en el uso del suelo, no hay cambios propuestos en la parte de Coltongo, sí en Azcapotzalco la Villa, pero no en Coltongo. Bueno, la seguridad hay problemas de seguridad en Vallejo. Al mismo tiempo es la gran ventaja de Vallejo frente a casi cualquier zona industrial del país,
pues es una maravilla de seguridad. Existe robo de algunas cajas de trailers que se dejan en la calle, se los llevan, y también tiene que ver con robo de partidor en ciertos temas. Se está trabajando con las empresas, pero bueno, sí, vaya, siempre se puede mejorar. Tenemos un programa que nos permite en la alcaldía que las empresas puedan comprar cámaras y transmitir la imagen a nuestro centro de reacción. Somos la única alcaldía que lo hacemos, porque además también lo ve el C5 de la policía. Ahí deberíamos seguir trabajando con los industriales, lo estamos haciendo, estamos practicando para eso, para poder, con su inversión, poder tener mayores elementos de seguridad, ¿no? El problema de Vallejo, pues, es la mala infraestructura. Eso es algo que hemos atacado. Hay una inversión muy importante por parte del gobierno de la ciudad, por parte de nosotros, de drenaje, de muchas cosas, ¿no? Generalmente una zona industrial lo que tiene es, pues se paga alguna cuota por estar en la zona industrial. Aquí no. Aquí es más bien una colonia que tiene un uso de zona industrial, una colonia inmensa. Todo Vallejo es como el 30% de la alcaldía, ¿no? Entonces, el reto en materia de infraestructura es enorme, ¿no? Entonces, ya hay inversión de la ciudad, ya hay inversión nuestra, ya hay inversión privada también en la infraestructura, y la idea es que con este plan, pues también contemos con elementos financieros para que el desarrollo pueda también ser financiado, pueda financiar esta infraestructura, ¿no? En cuanto a unidades habitacionales, la verdad es que agradecemos mucho a PROSOC también, le hemos invertido nosotros, pero PROSOC sí nos ha volteado a ver en esta ocasión, y eso sí nos ha permitido darle la vuelta al tema del tema de las unidades. La segunda parte de la obra del centro histórico termina el mes de diciembre, no tiene ningún retraso, más allá del que tuvo en sus inicios por tema de COVID. Se inició cuando ya se podían iniciar las obras, y en este momento no tiene ningún retraso en cuanto a su programación. En seguridad hay una reducción de 44% del impacto desde que empezó la administración. Ahora hemos pasado como de 160, no, como de 220 a como 140 y tantos más o menos en este momento. No hay un incremento de inseguridad con respecto a a raíz de COVID. No hay necesariamente un incremento, lo estamos monitoreando todos los días. Sí ha habido, por supuesto, temas que tienen que ver con, pues con ejecuciones, etcétera, por algunas semanas, ya hace mes y medio más o menos. A raíz de esto ya no ha habido ningún caso de homicidio, ¿no? Está muy involucrada la policía, la fiscalía hizo un trabajo muy importante, y ya tenemos un buen número de semanas que no tenemos un caso grave. Ojalá que ese sea. La verdad es que ha habido una reacción de operativos muy importantes por parte del gobierno de la Ciudad de México en ese tema, que nos ha permitido que en las últimas semanas no tengamos ya nuevos casos en ese sentido. Hay una apuesta muy importante a las ciclovías. Ya se concluyó la de Avenida Azcapotzalco y Manuel Salazar, que la de Manuel Salazar nos lleva al biciestacionamiento que hizo el gobierno de la ciudad en el Metro Rosario. Nosotros hicimos otro en el Metro Camarones, ya hay dos, y se va a concluir otro más en la estación del tren suburbano de Fortuna. Es decir, tendremos 3 biciestacionamientos, no teníamos ninguno. Azcapotzalco es un lugar relativamente bien conectado en términos de transporte público. Entonces, el transporte de última milla ciclista es posible. Entonces, hay que proporcionar la infraestructura. Serán estos 3 biciestacionamientos, y las ciclovías, la de Avenida Azcapotzalco ya está concluida, es de la ciudad. La de Manuel Salazar también está concluida, es de la ciudad. Nosotros implementamos una emergente en Camarones, y estamos en construcción la que va a conectarnos de Avenida Azcapotzalco hacia el eje 2,
y también, por lo tanto, hacia el carril del trolebús, que también es ciclista, que nos conectaría al centro de la ciudad y que también nos va a conectar a otra que está por construir Miguel Hidalgo, que llegará hacia el casco de Santo Tomás. La idea es conectarnos a la infraestructura ciclista de Cuauhtémoc, de Miguel Hidalgo, y también hacia el Estado de México con la metropolitana que estamos planeando con Naucalpan. Esa, la de Naucalpan, permitiría conectar el periférico con el biciestacionamiento del Metro Camarones. Pasamos de 0 a 19 kilómetros de ciclovía sobre vialidad. Las ciclovías que teníamos eran antiguas vías de ferrocarril, que sí es muy importante, nos conectan bien, pero tenían que ser complementadas con ciclovía sobre vialidad y con los biciestacionamientos. El de Camarones es ya de 124 bicicletas, el del Rosario 400, y estamos planeando otras de alrededor de 150 más en la de Fortuna. Tenemos un acuerdo con Bicitecas que ya en los próximos días nos permitirá, ya hay preregistro, prestar las bicicletas que tenía Uber y que hemos recuperado. Entonces vamos a prestar bicicletas, algo que no existe. En Azcapotzalco no hay préstamo de bicicletas ni renta de bicicletas públicas. Será el primer experimento. Entiendo que estamos contemplados para una expansión de Covici que llegaría a las colonias cerca de Miguel Hidalgo y de Cuauhtémoc. Y además, pues un programa de vías escuelas que tenemos. El personal de alcaldía, bueno, hemos buscado toda manera de protegerlo con caretas, con limpieza de lugares, etcétera. Sí ha sido difícil, sí ha sido muy difícil. Estamos trabajando de repente con 30% del personal en algunas áreas. El personal de las alcaldías, no sorprendentemente, pues es de edad muy avanzada. Entonces, eso sí ha representado pues un reto importante en términos de servicios públicos. Gracias. Gracias, alcalde. Esta presidencia solicitó a la diputada secretaria nos dé cuenta de las y los diputados que van a hacer uso de su réplica. Por favor, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, se enlista a las diputadas y diputados que harán uso de su réplica. Por la diputada Leonor Gómez Otegui, diputada sin partido, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, el diputado Fernando Aboitis. Por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Sarmiento. Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Hugo Lobo. Y por el Partido Acción Nacional, la diputada Gabriela Salido. Igualmente por el Partido Morena, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Damos el uso de la palabra a la diputada Leonor Gómez para hacer uso de su réplica hasta por 3 minutos. Bueno, yo nada más reiterarle el apoyo de este alcalde como miembro de la Comisión de Vivienda e Infraestructura Urbana, decirle que estaremos pendientes de lo que pase con el uso de suelo del proyecto que traen en Azcapotzalco, en Vallejo, que cuenta con nuestro apoyo y que lo felicito por lo que está haciendo en cuanto a la violencia de las mujeres. Y muchísimas gracias por sus respuestas. Eso es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Damos el uso de la palabra al diputado Fernando Aboitis por la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Con su venia, presidenta. Alcalde, una pregunta. Con este nuevo programa de desarrollo de Vallejo, ¿se exploró la posibilidad de que hubiera alguna alternativa de generar recursos adicionales para la alcaldía? Porque normalmente pues todos los impactos que pagan los constructores pues se van a la tesorería y pues, se dispersan en todas las necesidades de la ciudad. ¿Se pensó en alguna estrategia en específico para poder potenciar el presupuesto de Azcapotzalco? ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Ahora damos el uso de la palabra a la diputada Lilia Sarmiento del Partido del Trabajo. Con su venia, diputada presidenta. Doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, le agradezco por sus puntuales respuestas. Muchas gracias. Aprovecho para realizarle un par de preguntas adicionales
en materia de comedores comunitarios, contemplados en sus programas sociales para el año 2021, y cuyo objetivo es atender hasta 900 personas diariamente en los nuevos comedores instalados en la alcaldía a su digno cargo. Al respecto, ¿cómo se asegura la calidad sanitaria de los alimentos que ahí se distribuyen? Estamos hablando de 900 comensales. ¿De qué forma se supervisa que la alimentación que reciben las personas beneficiarias sea nutritiva y balanceada? ¿En qué se basa? Finalmente, sobre las acciones sociales, apoyo económico emergente a mujeres microempresarias en Azcapotzalco y ruta para la igualdad y la no violencia, ¿cuál es la meta a alcanzar en el caso de las mujeres pertenecientes a los pueblos y barrios originarios? Y por último, alcalde, ¿qué acciones se tienen previstas en materia de prevención y erradicación de la violencia y la discriminación por origen étnico? Por su respuesta, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Damos el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo por el Partido de la Revolución Democrática. Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues me quedé con las ganas. ¿Quién, perdón? Perdóneme, Sí. me faltó preguntarle al diputado Ernesto Alarcón. No va a hacer uso de la réplica, ¿verdad? Su micrófono. No, muchas gracias, diputado. Perdón, diputado Lobo, adelante. Sí, gracias, perdón, muy amable. Gracias, diputada presidenta. Comentaba, bueno, pues yo creo que muchos nos quedamos con las ganas de escuchar la opinión y la respuesta del alcalde respecto al tema del fondo de capitalidad, qué opinión le generaba, y el tema del fondo metropolitano, que pues todavía hay la expectativa de un pequeño tramo, pero pues ojalá aunque sea por escrito en estas facultades y atribuciones que tenemos, pues conocer institucionalmente la respuesta del alcalde. Pues en este desequilibrio que ya tiene la ciudad, antes evidentemente teníamos una condición favorable entre ingresos locales contra las aportaciones, los fondos y las participaciones, y que ahora pues por andar dando dinero de los capitalinos a la federación, pues ya también alcanzó al destino el alcalde, pues nos informa que ya anoche le llegó la noticia de que no va a tener los 747 millones de pesos que nos presentó como propuesta de incremento, sino por el contrario, no solo lo que tenía, sino ahora menos 250 millones. Nosotros tampoco hemos recibido de manera clara los techos que tienen en la ciudad, por lo menos no sé, la presidenta si nos haga llegar lo de todas las alcaldías, sé que van llegando a ellas y pronto iremos descubriendo con cuánto los quieren recortar, pero creo que es excesivo. Y yo solamente en ese sentido, bueno, pues ojalá algo nos pudiera comentar. Reconocer esta iniciativa, el impulso que le ha dado a este importante polo de desarrollo, es fundamental al norte de la ciudad, desarrollar este tipo de infraestructura para la industria de la transformación. Creo que le va a caer muy bien a los capitalinos no depender necesariamente de otras entidades para el desarrollo industrial y para el fortalecimiento del empleo. Reconozco, ojalá ese proyecto quede en manos de la alcaldía, un proyecto de infraestructura, y no también le centralicen ese presupuesto y ese proyecto. El gobierno hace lo que le corresponde con la presentación de la iniciativa del Programa Parcial de Desarrollo de Vallejo, pero bueno, pues ojalá en esta visión que se tiene de norte de ciudad le toque a la alcaldía y reconocer ese esfuerzo, y tal vez que nos mande, tal vez por escrito, no sé si de tiempo. Estábamos observando ahí las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y lo complejo que es evidentemente a veces aplicar los recursos con la precisión que se tiene, pero si algo nos pudiera mencionar, sobre todo en el capítulo 4000, decía que no se presentaron un informe, una evaluación del cumplimiento de objetivos, fue una deficiente programación y presupuestación, y no se presentó evidencia de resultados de las evaluaciones internas. Si algo nos puede comentar, alcalde, si no, bueno, recibir sus comentarios y sus respuestas por escrito como lo marca el formato. Muchas gracias y un saludo. Gracias, diputado. Ahora damos el uso de la palabra a la diputada Gaby Salido por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias, diputada presidenta, alcalde. Bienvenido a esta comparecencia.
ante el Congreso de la Ciudad. Yo, atendiendo el propósito de esta comparecencia, y sí le quiero hacer el comentario que a veces es complejo darle seguimiento, sobre todo por lo que usted nos está presentando en cifras, no necesariamente coincide con el documento que nos mandó previamente. Sin embargo, tengo algunas preguntas en concreto que quisiera que pudiera usted responderme. Respecto a sus recursos de autogenerados de este año, usted nos presenta en el documento que nos envió, si esto se cambia, avíseme por favor, un no ejercido por un aproximado de 1.8 millones de pesos. Yo le quisiera preguntar, producto de la pandemia, el periodo que estuvieron cerradas las instalaciones, ¿se cubrió la nómina por autogenerados todo el periodo? ¿Se suspendió al personal? ¿Se le descansó? ¿Cuál es el estatus de esta nómina y cómo se cubrió o cómo se piensa cubrir en un futuro? Adicionalmente, respecto al presupuesto de obra, destinada a obra, más bien no me voy a referir solamente a la obra, sino destinada a obra, y me refiero al que está clasificado dentro del FAIS y también el presupuesto normal. Usted hace una reasignación en el FAIS de 9 millones de pesos y en el presupuesto regular de 23 millones de pesos a banquetas y guarniciones. Eso me llama la atención porque deja de atender o de cubrir el tema de rehabilitación de la red secundaria de agua potable, que ese ha sido un tema que ha estado, pues francamente, muy en la agenda de los habitantes de su alcaldía en virtud de, pues incluso de la crisis que se vivió cuando se inició precisamente la pandemia. Tuvimos un periodo ahí de escasez de agua atribuible a la necesidad de rehabilitación de esta red secundaria. Sin embargo, en lugar de continuar estos trabajos, usted decide reasignar prácticamente 32 millones de pesos, dando un total de 79.86 millones de pesos a guarniciones y banquetas. Sí, le agradecería que nos explicara cuál fue el criterio. Las cifras están en sus anexos 2.3 y 2.4 para mayor referencia. Por otra parte, también me llama la atención en su clasificación de capítulo 4.000, usted destinó 460,000 pesos para la compra de urnas como una de las medidas para atender precisamente la pandemia. Esto es, se previó que en los panteones de Azcapotzalco pudieran hacerse uso de estas 500 urnas que compró con este recurso. Le preguntaría cuántas de estas han sido utilizadas y cuál es la condición precisamente de este tema en los panteones de Azcapotzalco. Y si usted considera que estas 500 urnas terminarán de ser utilizadas precisamente a final de año, considerando que el origen del recurso es capítulo 4.000. ¿Y cómo lo va a administrar esto en términos contables? ¿Cómo lo va a subsanar? También le preguntaría en el tema de programas sociales que tanto se ha mencionado. En este año usted tenía una asignación presupuestal de 99.26 millones y está pidiendo 250 millones. Esto es un incremento de 139% en programas sociales. Sin embargo, a la fecha tiene ejercido solamente el 53% del recurso que tiene asignado para este rubro. ¿Podría también clarificarnos qué está pasando aquí? Porque se refiere mucho al tema de Mercomuna. Sin embargo, en la presentación que nos manda nos habla de 16,000 beneficiarios, entre 10,000 y 16,000 beneficiarios, y después la que presenta usted habla prácticamente 40,000. Creo que vale la pena profundizar porque el recurso asignado es mucho, lo que nos está usted pidiendo en este tema es mucho y tendría penosamente que quedar hasta ahí porque ya se me terminó el tiempo. Muchas gracias, alcalde. Gracias, diputada Gaby. Damos el uso de la palabra a la diputada Anita Hernández para hacer el uso de su réplica. Adelante, diputada Anita. Muchas gracias. Buena tarde a todas y todos. Bienvenido, alcalde doctor Vidal Llerenas. Aprovecho para reconocer la estrecha cooperación que se ha logrado entre la demarcación que encabeza y esta representación a mi cargo para poder atender las problemáticas que plantean las y los ciudadanos, siempre con miras de mejorar la calidad de vida de las y los quintoloros.
me permitiré realizar diversos cuestionamientos. Los proyectos positivos de fortalecimiento a la inversión pública-privada que se realizan en la Alcaldía Azcapotzalco, así como el impuesto de la estrategia I para reactivación de la economía circular en Vallejo, resultado del trabajo en conjunto con la jefa de gobierno, se alude a la recuperación económica post-COVID, misma que pretende crear una generación de riqueza de entre el 5 y el 8% en la urbe. Esto a través de una planeación excelente de 6 ejes principales, entre los cuales se menciona la calidad de vida, la infraestructura, el mejoramiento urbano, el desarrollo industrial, la planeación territorial y el financiamiento. Con base a esto, mi pregunta es, ¿qué proyectos de obra pública se plantean para el próximo año en beneficio de las colonias de Azcapotzalco? Segundo, pues somos conscientes que la pandemia por COVID ha agudizado los retos y desafíos económicos que enfrentan los grupos en condiciones vulnerables de la ciudad y del país. Por ello, me gustaría preguntarle de la demarcación que representa, cómo ha apoyado a estos grupos más vulnerables y a la economía local durante esta pandemia. Y por último, sabemos que actualmente la violencia contra las mujeres es una de las preocupaciones más importantes en nuestra ciudad. Sabemos que desde enero del presente año, desafortunadamente, se han registrado altos niveles de violencia hacia la mujer y la alcaldía Azcapotzalco no es la excepción, destacando el avance de su administración en distintos temas, como por ejemplo la seguridad, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué otras acciones adicionales a las que ya comentó propone para mejorar la seguridad, especialmente de las mujeres, en el ámbito de atribuciones de la alcaldía? Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, diputada Anita. Ahora me permito ceder el uso de la palabra hasta por 3 minutos al alcalde, doctor Vidal Llerenas Morales, para que nos responda en bloque a las intervenciones de mis compañeras y compañeros y que nos dé su mensaje final. Muchas gracias. Solamente para efectos. Concluimos con esto. Sí. A ver, respondo. Efectivamente, la propuesta de plan parcial que presentamos al Congreso sí incluye mecanismos para que parte de los recursos que se generen por distintas vías, entre ellas la posibilidad de que en algunos casos puedan incrementarse niveles, por ejemplo, de plantas industriales, la planta tenga 2 niveles, puede ser 3. Esto no sea gratuito para las empresas, sino que tengan que pagar y esto se pueda invertir en la propia zona. Es decir, el plan parcial incluye mecanismos para el propio financiamiento de la zona industrial. Como decíamos, ese es el principal problema, cómo a la zona industrial se le invierte. Más allá de que también hemos generado mecanismos para que los privados inviertan en infraestructura. Eso también lo hemos hecho. Si la principal ventaja de Vallejo es la logística, lo que necesitamos es mejorar la infraestructura de la zona para que esta logística se lleve en mejor medida. Y entonces sí en el plan estamos presentando alternativas para que los recursos que se generen por las nuevas inversiones en parte también vayan a la propia zona. Una experiencia interesante de los comedores es que, como decíamos, estamos con restaurantes con fondas de Azcapotzalco. Eso nos ha permitido dar una comida más casera y sí tienen mejor control y mejor calidad de la comida. No es una compra así de miles de millones de pesos de comida industrial, sino con cada negocio. Eso hace que el negocio gane, pero también sí nos permite mucho mejor control. Sí hay que enfocarnos, ver más el tema de mujeres empresarias de pueblos y barrios. Es algo que nos llevamos ahí para analizarlo. En cuanto a, bueno, sí, la ciudad requiere una discusión sobre capitalidad todavía, ¿no? De las nuevas atribuciones que tiene la ciudad, cómo esto se tiene que pagar, hay que seguirlo discutiendo. Habría que decir que en las observaciones de la Autoridad Superior de la Ciudad, nosotros no tenemos ninguna observación que implique una responsabilidad. Eso nos deja tranquilos. A todas las que podamos tener, siempre hay, implican una recomendación nada más.
Y en cuanto a programas sociales, es un programa social, creo que es el de incluso de la Sinfónica, ¿no? El tema X se recomienda una evaluación, pero tenemos la tranquilidad de que nosotros no tenemos ninguna observación que implique alguna responsabilidad. Hay otros entes de gasto del gobierno de la ciudad que sí. Siempre se cubrió todo el pago de autogenerados, absolutamente. E incluso en el tema de maestros que no eran empleados de la alcaldía, sino que reciben pago por parte de estudiantes, también hubo alguna posibilidad de poderlos apoyar, ¿no? Porque pues también ellos dejaron de recibir recursos. Debo decir que en el caso de Mercomuna, sí hubo un tema de que las personas que van a la lechería sí son menos de las que están en el padrón, ¿no? Pero nosotros la mayor parte de recursos sobrantes se los volvimos a dar. Es decir, hubo una segunda ronda de Mercomuna donde ahora les dimos 500 pesos. Entonces, prácticamente todo el recurso de Mercomuna nos lo alcanzamos a terminar en la propia padrón. Hubo sí algunas poblaciones muy específicas en donde se dio un recurso marginal, a la que se le pidió autorización también a la UADF de Mercomuna, pero el 90 y tantos % de Mercomuna se dio a los beneficiarios del ICONSA en una primera y en una segunda ronda. O sea, ahí no hubo discrecionalidad, sino fueron los beneficiarios. Estamos trabajando con el gobierno de la ciudad para ver dónde ellos invierten en red de agua. La inversión de la ciudad es importante en cuanto a red y esto nos obligó a reagendar para poderlo usar en otro propósito, porque la ciudad está haciendo una inversión muy importante en la red de agua de Azcapotzalco. El tema de la red influye en el tema, sí, de la provisión de agua, aunque básicamente es un tema que tiene que ver con dos cosas. Con pozos que no están sectorizados. Sí, está el pozo, entonces el agua se va, no se sectoriza en ciertas zonas, y con Cutzamala. En la medida de que ha mejorado Cutzamala, en parte habría que decirlo por inversión de la ciudad en Cutzamala, pues ya tenemos un buen rato que no tenemos problemas de agua en esa zona, que es una zona que tiene esas dos características, es provista básicamente o por Lerma o por Cutzamala, y segundo, no tiene pozos sectorizados. La ciudad está sectorizando pozos, ¿no? Parte del incremento del 4,000 es que pues, es el presupuesto participativo del año pasado, ¿no? Que es lo que incluimos en este año, ¿no? Entonces, pues ahí lo consideramos también parte del incremento está en ese asunto. Ahí es un tema que vamos a tener que ponernos de acuerdo entre todos qué vamos a hacer, ¿no? Porque si vamos a cubrir el presupuesto participativo de este año con el que entra, vamos a hacer los dos. Ahí hay un tema importante que creo que es importante en la discusión presupuestal de ese año, pero el mayor gasto en 4,000 implica porque pues, habrá dos presupuestos participativos, ¿no? La economía, se han usado hasta este momento 200 urnas. El tema de las urnas es que ya estaban. Alguien por ahí una vez hizo un montón de urnas en San Isidro, en el Panteón. Entonces, ante esta emergencia, de alguna forma las arreglamos, ¿no? Para poderlas usar. Entonces, es más bien como usar algo que ya había, un activo que ya había, usarlo y en este contexto, pues, poder beneficiar a las personas. Y esto hay 200 personas que han solicitado una urna y ahí la pudimos proporcionar. Tenemos que hacer más obra de senderos seguros. Buscamos promover la economía local con todos estos programas, con el Mercomuna, con el de los comedores. Y bueno, la gran apuesta es que Vallejo pueda detonar mucha mayor inversión en la zona, por eso la pertinencia ahorita del cambio de plan parcial. La seguridad ha mejorado, digo, más o menos 44% de reducción de delitos de alto impacto, pero yo sí creo que la violencia contra las mujeres sí ha subido. Nosotros todos los días pedimos en el Comité de Seguridad que no solo den los delitos de alto impacto, que es lo que lo dan, digamos, por funcionamiento. Normalmente los comités se tratan de eso, de realizar delitos de impacto, pero en el nuestro también todos los temas de violencia contra las mujeres se nos reportan cada día. Ya tenemos un protocolo de seguimiento para casos graves
ahí nos apoya mucho la Fiscalía y la Secretaría de Mujeres de la ciudad, y sí tenemos que hacer mucho más en ese tema, sin duda, ¿no? Y pues bueno, agradecer mucho su atención, sus planteamientos. Como decíamos, la idea es pues concluir los grandes proyectos que tenemos, mejorar la infraestructura, que es un tema importante en esta norte de la Ciudad de México en general, que son zonas con una infraestructura deficiente. Habrá temas importantes que habrá que ver, sin duda, por eso en estos momentos, insisto, lo del presupuesto, cómo va a quedar lo de este año. Sin duda, pues entendemos que va a ser un año complicado en términos de presupuesto, por la caída en la economía global, ¿no? Que hay todos lados, implicará retos importantes, pues implicará pues, que las alcaldías podamos pues, usar mejor los recursos, reorientar el gasto a las actividades más esenciales, ¿no? Seguro será un año muy complicado. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Me comentaba la diputada Gaby de algunas dudas que tenía respecto a unas respuestas. No sé si tenga ella la oportunidad después de hacérselas llegar por escrito para que usted le envíe las respuestas, si no hay inconveniente. Un caso en particular que entiendo que le preocupa, que es una casa de adulto mayor, que una universidad de adulto mayor, hemos bajado ya con el gobierno de la ciudad por información. También hay la posibilidad de que en ese entorno se pudiera hacer un pilar, hemos hablado. Ya no se le escuchó. Se cortó. Hay un tema en particular que nos hizo llegar, entiendo la diputada Salido, que tiene que ver con un predio que se está investigando digamos, de quién es, si es de la ciudad o no, para una propuesta interesante de hacer una universidad de adulto mayor. Habría que decir que, bueno, en eso hemos ya solicitado información, pero también hemos estado en contacto con la Secretaría de Educación de la ciudad para ver la posibilidad de que en ese entorno, en torno a la colonia Nueva Santa María y Tlatilco, pudiera haber un pilar y de alguna manera también atender así esta demanda que hay de poder tener más actividades para los adultos mayores de la ciudad. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias por completar esto. Y sin duda alguna, la información, como siempre, proporcionada por usted en esta mesa, será de mucha ayuda para realizar el análisis exhaustivo, para que tengamos una distribución del presupuesto en el ejercicio fiscal 2021, siempre en beneficio de los habitantes de nuestra ciudad y con ello hacer frente a la emergencia sanitaria causada por esta pandemia. Al haber agotado las intervenciones y agradeciendo al doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, su participación en esta mesa de trabajo, me permito dar por concluida esta misma mesa. Y comentándoles a todas que nos volvemos a conectar para la siguiente mesa de trabajo, no sin antes agradeciendo a mis compañeras y compañeros su participación. Nuevamente, alcalde, muchas gracias. Como siempre, ha sido un placer escuchar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos, alcalde. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Nos vemos al ratito. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos. Saludos. Saludos a todos. Buen día. Hasta luego. Saludos. Buen día. Hasta luego, diputada Morales. Nos vemos al ratito. La necesidad que al ratito nos vemos en la que sí. Ya nos seguiremos viendo durante un buen Bueno, cambiamos de sesión. Nos vemos en la otra. Nos vemos en la otra. Gracias. Gracias, Martita.